Antes que nada, por favor, quiero saber si es que se escucha todo bien y si es que está saliendo mi pantalla, ¿no? Por favor. ¿Todo bien? ¿O no se escucha nada? Sí se ve o sí se escucha también. Gracias. Bien, voy a comenzar hablando un poquito rápidamente, recapitulando lo que ya ha avanzado el ingeniero, que es el concepto de la tensión. ¿Ya? Tenemos aquí nosotros un sólido elástico. ¿Ya? El sólido elástico, pues se llama elástico porque puede deformarse. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de sólido rígido, asumimos un sólido que no puede deformarse. En este caso, estamos hablando de un sólido elástico que por productos de una fuerza que se aplica sobre el sólido puede sufrir deformaciones lineales o no lineales. Entonces, vamos a hablar, como les decía, un poquito acerca de lo que es la tensión. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro sólido en el cual están actuando diferentes tipos de fuerzas. Vemos que aquí están actuando fuerzas, pero claramente el sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, lo que yo he dibujado es aquí una fuerza F y al otro lado también una fuerza F, que serían las resultantes de las fuerzas que están actuando, pero tal que ambas se puedan cancelar. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en todos los ejes llegarían a ser cero. Ahora, vamos a intentar cortar a este sólido con un plano. El plano está representado por la línea segmentada. Entonces, al cortar el plano, podemos observar cómo nos ha quedado nuestro sólido después del corte, ¿no? Entonces, porque están actuando fuerzas, o una fuerza, o varias fuerzas en el sólido, entonces el sólido, en todo el sólido que tenemos ahí, en cada punto del sólido, pues va a producirse diferentes tipos de esfuerzos, ¿ya? Entonces, podemos ver acá al esfuerzo representado como la letra o el vector sigma en minúscula. Es un vector de esfuerzos, ¿ya? Pero que quede claro que en este caso lo estamos viendo como si fuera una flechita, como si fuera una fuerza. Eso porque por conveniencia, para no dibujar los esfuerzos distribuidos, lo ponemos como una flechita, pero en realidad es esfuerzo, no es fuerza, ¿vale? Entonces tenemos el esfuerzo o vector esfuerzo en cualquier dirección, porque no sabemos en qué dirección están actuando los esfuerzos, ni siquiera su magnitud. Entonces, lo que se hace es descomponer a este esfuerzo en dos nuevos esfuerzos, que llegaría a ser el esfuerzo normal, que es perpendicular a la sección o al plano de corte, ¿ya? Al plano de corte. Vamos a acostumbrarnos a decir que ahora el esfuerzo, bueno, que este esfuerzo normal no es normal a la sección, aunque lo es, pero no nos vamos a acostumbrar a ese término de que es normal a la sección. Más bien vamos a decir que es normal al plano de corte, que es lo mismo, pero más adelante es mucho más mejor decir que ese esfuerzo es normal al plano de corte, ¿vale? Entonces lo descomponemos en un esfuerzo normal y en un esfuerzo tangencial, solamente para que sea un poco más fácil el análisis. Claramente, entre tau, que es el esfuerzo de corte, y sigma n, que es el esfuerzo normal, pues entre ambos nos produciría el mismo esfuerzo sigma. Viendo un poquito más a detalle, el esfuerzo se ve de esta manera, ¿no? Un esfuerzo distribuido en toda la superficie, ¿ya? Aquí lo he dibujado como si fuera uniforme este esfuerzo, pero en realidad no lo es, ¿ya? O por lo general no lo es. En resistencia de materiales hemos avanzado que esfuerzo simplemente es fuerza sobre área, pero ese esfuerzo, que es igual a fuerza sobre área, es simplemente el esfuerzo promedio, ¿ya? El esfuerzo promedio que ocurre en toda la sección, en toda la sección. Ahora nos interesa analizar punto por punto de esa sección. Entonces vamos a definir al esfuerzo de la siguiente manera. Vamos a tomar un pequeño puntito, en este caso de nuestro área, un punto que está ahí, con un pequeño área diferencial, en este caso ds. El área va a ser ds. Tenemos aquí una fuerza actuando, vamos a sacar también un pequeño diferencial de la fuerza. Fíjate que este diferencial de la fuerza obviamente es mucho más pequeño que la fuerza actuante, pero son colineales, ¿no? Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Entonces vamos a definir al esfuerzo, ya no al esfuerzo promedio, sino al esfuerzo que ocurre en ese punto, como el límite. ¿Cuándo? Pues cuando este pequeño diferencial, el diferencial en este caso de S, tienda a ser 0, ¿ya? Voy a disminuir un poco el grosor de este lápiz. Por ahí. Está mucho mejor. Voy a volver a escribir esto. El esfuerzo como el límite
cuando el diferencial de área, en este caso ds, tienda a ser 0. Cuanto más pequeño es, pues más nos vamos a acercar a lo que es la realidad. ¿De qué? Del diferencial de la fuerza, de este pequeño segmento de fuerza que nos hemos tomado, pues dividido entre el diferencial de superficie o diferencial de área. Claramente, como estamos hablando de un límite que tiende a 0, entonces podríamos escribirlo eso simplemente como el diferencial de la fuerza dividido entre el diferencial de superficie, ¿no? La derivada de la fuerza dividido entre la derivada de la superficie. Es decir, estamos trabajando con elementos sumamente pequeños que casi son 0, ¿no? Son elementos diferenciales. Esto es un vector de fuerza, estamos derivando el vector de fuerza, no estamos hablando de una fuerza escalar, estamos hablando de una fuerza vectorial, ¿vale? Voy a saltar acá. Ahora, eso es lo que ustedes se han avanzado con el docente, no solamente era para recordar un poquito, y claramente, como hemos descompuesto a nuestro esfuerzo, pues podríamos decir que nuestro esfuerzo al cuadrado es igual al esfuerzo normal al cuadrado más el esfuerzo de corte al cuadrado, ¿no? El esfuerzo de corte al cuadrado, ¿ya? Ahora, otra manera de representar este mismo esfuerzo es el siguiente. Recordemos que hemos cortado con un plano a nuestro sólido elástico, ¿no es cierto? Ahora, de cálculo 2 nos acordamos que un plano está definido por su vector unitario normal. Es decir, cada plano que tengamos nosotros en R3, pues va a estar definido por su vector unitario normal a ese plano. ¿Verdad que sí? Entonces, este planito tiene pues su vectorcito normal, que podríamos decirlo que es U, ¿no? El plano de corte tiene su vector unitario normal, U, o N en algunos casos también nos colocan. Entonces, si nosotros queremos representar a este esfuerzo normal, ¿no es cierto? Recordemos que el plano de corte, que es este de aquí, tiene su vector unitario. Vamos a decir que es ese pequeñito, el vector unitario. Ahí está, el vector unitario del plano. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Si queremos trabajar de manera vectorial, también podemos decir que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo normal en vector multiplicado por el vector unitario U. Esto nos va a dar ya un escalar, ¿no es cierto? Nos va a dar un escalar porque estamos haciendo el producto punto entre dos vectores. El esfuerzo normal que hemos descompuesto multiplicado por el vector unitario U. Claramente estamos hablando de un vector normal, pero expresado de una manera vectorial, ¿vale? Esto de todos modos ustedes ya lo han avanzado con su docente y también seguramente les ha dicho que de aquí podemos despejar el esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante simplemente va a ser a la raíz cuadrada de el esfuerzo al cuadrado menos el esfuerzo normal también al cuadrado. Este es el esfuerzo total, este es el esfuerzo normal descompuesto. ¿Listo? Entonces podemos encontrar el vector tangencial simplemente aplicando esta pequeña fórmula. ¿Ya? Vamos a hacer un poco algo más interesante, eso ya han visto ustedes con su docente, no es tan importante. Vamos a ver ahora lo que es el estado tensional que sufren los sólidos cuando son aplicadas fuerzas externas a ese sólido. Aquí tenemos, antes que nada quiero mostrar esto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Fíjense, voy a subir un poco esto. Permítame subir esto. Por ahí está bien, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar nuevamente de que tenemos un sólido elástico en el cual están actuando diversas fuerzas. En este caso están actuando una fuerza, pues, fuerzas puntuales, como podemos ver acá. Fuerzas puntuales, pero fuerzas distribuidas, fuerzas puntuales, fuerzas distribuidas, otra fuerza puntual. Aquí hay unos apoyos que claramente van a tener su reacción. Tenemos unas fuerzas tangenciales y otra fuerza puntual también. Entonces estamos aplicando diferentes cargas a nuestro sólido elástico. Ahora, vamos a tomar un punto de este sólido elástico, por ejemplo este de acá. Pero ese punto no va a ser un punto diferencial, ya no va a ser un punto sumamente pequeño. Va a ser un punto pequeño, pero no muy pequeño. Entonces vamos a verlo de esta manera. Este es el punto que hemos tomado de este sólido elástico ya con las fuerzas cargadas.
Claramente, como están actuando fuerzas en el sólido, pues dentro del sólido se van a producir esfuerzos, ¿no? Van a producirse diferentes tipos de esfuerzos. Vamos a analizar este punto y vamos a decir que los esfuerzos que están en ese punto son aproximadamente de esta manera. Unos esfuerzos totalmente desconocidos que no son uniformes. Fíjate que esto que está acá no es para nada uniforme, esta distribución de esfuerzos. Aquí tampoco no es uniforme, aquí tampoco, obviamente aquí tampoco no es uniforme. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que este punto que nos hemos tomado es el punto que está acá, pero no es un elemento diferencial. ¿Ya? No es muy pequeño. Ahora, de este elemento que teníamos, vamos a tomar otro punto más pequeño todavía, ¿no? Más pequeño todavía, que aún no va a ser un elemento diferencial. Viendo este punto, vamos a trazarlo aquí con un zoom, entonces ese elemento que nos hemos tomado, pues llegaría a ser este de aquí. Estamos analizando por ahora solamente en 2 dimensiones porque es más fácil. Ahora, como hemos hecho un poco más de zoom, ya podemos también decir que los esfuerzos cada vez tienden a ser más uniformes porque estamos yendo a lo más pequeñito. Entonces, la diferencia de estas curvas que hay aquí ya no se notan mucho porque estamos analizando un elemento casi diferencial. Entonces, los esfuerzos, pues fíjate que tienden ya a ser cada vez más regulares, ¿no? Un poquito más ya conocidos. Luego, como este punto que hemos tomado aún no era un elemento diferencial, porque hemos tomado un elemento un poquito grande, vamos a sacar ahora sí un elemento sumamente pequeño, tal que se pueda considerar que ese puntito, esa área, es casi cero. Entonces, ahora sí estamos tomando un elemento diferencial. Ahora, vamos a tomar ese punto y hacerlo zoom y tendríamos todo esto que tenemos acá. Los esfuerzos que estaban de una manera irregular ahora ya se han vuelto regular porque la diferencia entre curvas que había aquí prácticamente es cero porque estamos hablando de un elemento diferencial. Entonces podemos ver acá, acá, acá y este lado que ya tenemos los esfuerzos de una manera distribuida uniforme, ¿no? Casi uniforme, claro que tiene una dirección, pero ya se puede considerar casi rectangular, ¿cierto? Ahora, vamos a descomponer estos esfuerzos que tenemos acá en este lado, en las 4 caras, en elementos, en un esfuerzo de este tipo, un esfuerzo perpendicular a la cara y un esfuerzo tangencial también a la cara, ¿no? Es decir, un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante o tangencial. Lo mismo va a pasar en esta cara, si lo descomponemos, se va a descomponer en un esfuerzo rectangular y un esfuerzo también tangencial. Lo mismo pasa con las otras 2 caras. Aquí tenemos una distribución de esfuerzos inclinado, lo podemos descomponer como un esfuerzo rectangular distribuido y un esfuerzo tangencial también distribuido, y lo mismo pasaría con lo que está aquí abajo. Eso ya es la distribución de esfuerzos en un elemento diferencial en 2 dimensiones, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que no es conveniente dibujarlo así. Si bien esto ya es un elemento diferencial, por lo general lo que se hace es más bien decir al esfuerzo que está aquí normal, a este esfuerzo que está perpendicular a la cara, al rectangular, trabajarlo como si solamente fuera una flechita, pero recordando siempre que no es fuerza, es un esfuerzo, solamente que lo vamos a representar con una flecha para no estar dibujando todo eso. Y al elemento, bueno, a la distribución de esfuerzos tangenciales que tenemos aquí, igual, no es conveniente dibujarlo todo el tiempo de una manera distribuida, es más conveniente dibujarlo simplemente como una flechita, recordando siempre de que no es fuerza, es un esfuerzo. Y lo mismo pasa con estos otros esfuerzos que teníamos tangenciales y normales, ya no lo vamos a dibujar como rectangular y tangencial distribuido, vamos a dibujarlo solamente como una tangencial puntual y una tangencial y una normal, perdón, también puntual, ¿ya? Entonces, de esta manera es como acostumbramos a denotar a los esfuerzos de una manera más conveniente. Ahora, entonces, si este fuera el eje Y y este fuera el eje X, ¿cierto? Entonces, esto sería el esfuerzo normal en Y, esto sería el esfuerzo normal en X, ¿no? Porque es paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y. Para que esté en equilibrio, pues aquí también tiene que ser el esfuerzo normal en Y aquí el esfuerzo normal también en X, ¿ya? Tenemos ahí los esfuerzos normales en las 4 caras.
Siempre el sólido tiene que estar en equilibrio. Por ahora no estamos considerando el peso propio, claro que no, más adelante ya lo vamos a hacer, pero por ahora nos conformemos solamente con esto, que estamos representando los esfuerzos en un elemento diferencial. Esto llega a ser el esfuerzo tangencial, y vamos a dar también un nombre a los elementos o esfuerzos tangenciales o cortantes, los nombramos como tau. Ahora, esta cara, recordemos que el esfuerzo tau está en esta cara, y esa cara es perpendicular al eje Y. Entonces colocamos tau Y, ¿no es cierto? Porque primero, ¿cómo se coloca el esfuerzo cortante? Pues primeramente vemos en qué cara estamos analizando. Estamos analizando en esta cara, pero tenemos que ver a qué eje es normal. Esa cara es normal o perpendicular al eje Y colocamos tau Y. Ahora copiamos en qué dirección está, apuntando para allá, pero esa es la dirección del eje X. Entonces colocamos tau Y X. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con esta otra? Bueno, pues eso también es un esfuerzo cortante o tangencial tau, que en este caso está actuando en esta cara, y esa cara es perpendicular al eje X. Entonces colocamos tau X y vemos que tiene la dirección del eje Y. Entonces colocamos tau X, Y. Ahí está. El tau YX y tau XY. Lo mismo ocurriría con este otro esfuerzo tangencial que está allá abajo en color verde. Primeramente vemos que está actuando en esta cara. Esa cara es perpendicular a nuestro eje Y. Es perpendicular. Por lo tanto, colocamos tau Y. Pero tiene la dirección del eje X. Entonces colocamos tau Y X. Finalmente, ese esfuerzo de ahí sería tau. Está actuando en esta cara, pero esa cara es perpendicular al eje X. Tau X. Y tiene la dirección del eje Y o es paralelo al eje Y. Es lo mismo. Tau X, Y. Y así hemos nombrado a los esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Claro que para que este elemento esté también en equilibrio, pues este que está acá, este esfuerzo cortante que tenemos acá, debe ser igual a este esfuerzo cortante que tenemos acá, ¿cierto? De esa manera se cancelarían y no producirían momento. De la misma manera, este esfuerzo que está aquí tangencial debe ser igual a este esfuerzo tangencial. ¿Para qué? Para que no produzcan momento y el sistema esté en equilibrio. Eso a simple vista, pero más adelante con la sumatoria de momentos se va a poder averiguar y demostrar eso. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? Hola, hola. Todo claro. Bien. Ahora vamos a analizar también ahora, pero ya no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Pero no se olviden de dónde hemos partido, ¿no? Desde el elemento real cargado, hemos llegado a obtener el elemento diferencial con sus esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Claramente esto está en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones es un poco complicado dibujarlo, pero yo lo he dibujado aproximadamente y está aquí, ¿ya? Voy a recortar esta parte. Y lo voy a llevar a nuestra hoja. Aquí está. Ahora vamos a analizar lo mismo. Vamos a hacer como si hubiéramos partido de este elemento real cargado. Hemos sacado un pequeño elemento no diferencial. De ese elemento no diferencial hemos sacado otro elemento que tampoco es diferencial, un poquito grandecito, y recién hemos sacado un elemento ya diferencial, ¿no? Pero lo vamos a hacer de cuenta que lo hemos hecho en 3 dimensiones y ya no vamos a hacer todo el análisis porque es muy complejo dibujar esos esfuerzos en 3 dimensiones, ¿no? Con un ordenador con software, claro, ya se podría, pero en este caso no hay tiempo, ¿no? Entonces tenemos aquí ya el objeto o el elemento diferencial en 3 dimensiones. Tenemos aquí el eje X, el eje Y
y el eje Z, ¿ya? Los esfuerzos normales están dibujados con color negro. Aquí está el esfuerzo sigma en Z, el esfuerzo normal en Z. Aquí tenemos el esfuerzo normal en X, el esfuerzo normal en Y negativo y el esfuerzo normal en Y positivo. En positivo en las caras vistas, ¿no? La cara vista es esta que está acá, esta que está, ya a pintar. Esta es la cara vista, esta es la cara vista, esta es la cara vista. Son 3 caras vistas y 3 caras ocultas, ¿no? Los esfuerzos tangenciales que están en las caras vistas está dibujado en color anaranjado, ¿no? Aquí tenemos los esfuerzos tangenciales en esta cara. En esta cara estos son los que están en la cara vista y en la cara que está aquí, adelante, pues estos llegan a ser los esfuerzos tangenciales o de corte. Y los que están en la cara oculta, pues están en color verde y están segmentados porque no los podemos ver, pero sí existen, ¿no? Sí existen, ¿ya? Entonces, este elemento es un elemento obviamente volumétrico, tiene su volumen, entonces tiene una altura, como es un diferencial, va a ser un diferencial de Z, tiene un largo X, pero sería un diferencial de X, además tiene un ancho Y, pero sería un diferencial de Y, ¿no? Entonces esas son las dimensiones de nuestro cubito, ¿ya? dz es toda esta altura que está acá, dx es toda esta dimensión que está acá, y de Y toda la dimensión que está en este lado, ¿ya? Entonces el volumen sería de Y, dx, dz, ¿listo? Les decía hace un momento que estos esfuerzos, tau yx y tau xy que hemos encontrado aquí, deberían ser iguales, ¿no? Para que el momento sea cero. El momento que producen deberían ser cero porque tienen que cancelarse esos esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer rapidito lo que hace el docente porque les cuento que en el examen igual mete el ingeniero demostraciones, ¿no? No de esto, pero sí metía demostraciones de ejes rotados, que es un poco más complicado, ¿ya? Entonces, voy a agarrar este punto, por ejemplo, que es el punto Q, y vamos a hacer sumatoria de momentos en ese punto, ¿ya? En ese punto. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto Q, igual a 0, ¿ya? Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto Q igual a 0. Pero recordemos que estamos analizando en 3 ejes, ¿no? En el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Y el momento simplemente es la rotación que puede existir en cada uno de los diferentes ejes. Es decir, en el eje Z puede existir una rotación, que puede ser el momento que existe alrededor del eje Z. Lo mismo con el eje Y, puede existir un momento o tendencia al giro en el eje Y. Y lo mismo ocurriría con el eje X. Entonces, dependiendo de nuestras fuerzas, el objeto puede rotar respecto de alguno de nuestros ejes, vamos a decir así, ¿no? Pero la idea es que el objeto no rote, tiene que estar en un estado estático. Así que en vez de hacer sumatoria de momentos, directamente vamos a decir, hacemos sumatoria de momentos en cada uno de los ejes. Por ejemplo, sumatoria de momentos en el eje X. Tiene que ser 0 para que el sistema esté en equilibrio en ese eje, ¿no? Que no gire en ese eje. Entonces, vamos a ver qué fuercitas producen el giro en el eje X. El eje X es este, vamos a asumir positivo los que hacen girar en ese sentido. Ya en el sentido horario va a ser positivo. Ya en el sentido horario. Creo que el docente maneja el sentido antihorario, no hay ningún problema. ¿Ya? Vamos a ver todas las fuerzas que hacen girar en ese sentido y tenemos la primera que sería sigma NY. Sigma NY hace girar a nuestro sólido respecto de ese eje en el sentido horario, ¿cierto? Sigma NY. Pero aquí tenemos otro sigma NY que hace girar en el otro sentido. Dado que ambas fuerzas son las mismas y el brazo también va a ser el mismo, ¿no? El brazo va a ser el mismo para los dos, entonces esas dos se van a cancelar, ¿no? Ya no va a producir momento, entonces no es necesario escribirla en la ecuación de sumatoria de momentos en el eje X. ¿Por qué? Porque se cancela, ¿no? Están actuando en diferentes sentidos. Entonces pasemos directamente a las cortantes. Por ejemplo, aquí tenemos esta cortante, ¿no? Tau XY, que hace girar a nuestro sólido en el sentido del momento que hemos dicho. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos el de ahí. Entonces podemos comenzar con esa también.
vamos a decir, tenemos a tau XY, ¿cierto? Pero eso es un esfuerzo, ¿no? Hay que multiplicarlo por el volumen para que sea fuerza. Entonces multiplicamos por el diferencial de X, el diferencial de Y, el diferencial de Z. Ahora sí es fuerza, ¿cierto? Entonces eso tiene un brazo, un bracito, ¿verdad? Vamos a decir además que vamos a trabajar los bracitos como podemos trabajar con, por ejemplo, el brazo que necesitamos para esa fuerza es este que está aquí, ¿no? Esa distancia es el brazo que tenemos ahí, ¿no? Que va a hacer girar, ¿ya? Entonces sería bueno o conveniente también nombrar a estas otras fuerzas, a esas distancias del sólido, ya no solamente como de Y, de X, de Z, sino puede ser como A, B y C. Puede ser también, no hay ningún problema. Podemos poner aquí, por ejemplo, directamente multiplicado por dz medios, ¿no? Dz medios, porque es la altura que tenemos aquí, la altura de brazos. Todo esto es dz, entonces esto también es dz. Y la altura que tenemos acá, porque estamos asumiendo que está en el centroide del área, entonces va a ser dz medios. ¿No ven? Otra fuerza que tenemos que haga girar a nuestro sólido con respecto al eje X, ¿cuál sería? En este caso, esta que está acá, ¿no? Tau XY. Entonces vamos a decir, eso hace girar en el sentido antihorario de lo que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, llegaría a ser negativo. Menos tau ZY. Pero eso, recordemos que es un esfuerzo. Estamos analizando en 3 dimensiones. Por lo tanto, multiplicaríamos por el volumen que tiene, ¿no? Por dx, por dy, por dz. Suponiendo que el esfuerzo obviamente está en 3 dimensiones, ¿ya? Porque después algunos docentes, bueno, creo que el ingeniero Camacho igual lo multiplica de todos modos por el área solamente, ¿no ve? Multiplicado por su bracito, y su brazo nuevamente, pues recordemos que este punto, este es el que está ahí, vamos a decir que su brazo va a ser también dz medios, ¿no? Porque todo esto es dz, está actuando a la mitad, y va a ser dz medios. Dz medios. ¿Qué otra fuerza más tenemos que haga girar nuestro sólido con sentido del que hemos asumido como positivo? Bueno, esta de acá podría ser, pero como está pasando justamente por el eje, no tiene brazo, ¿no? Esta otra también, fíjate, el tau YZ puede hacer girar a nuestro sólido, pero no tiene brazo porque va a coincidir con el eje X, ¿no? Y lo mismo ocurriría con otras que están por ahí. ¿Ya? Otra que podría hacer girar también sería esta que está acá, ¿no? Podría hacer girar, ¿ya? Esta que está acá. Entonces vamos a hacer esta también que está aquí. Esta hace girar en sentido anterior, va a ser negativo, menos tau YZ, multiplicado por el volumen, vamos a decir, dx, dy, dz, y multiplicado por su brazo. En este caso su brazo llegaría a ser todo este dy, ¿no? Por dy. ¿Ya? Es su brazo de esta fuerza. Otra que podría actuar sería esta que está acá, más tau ZY, multiplicado nuevamente, vamos a decir, por el volumen de X, de Y, de Z, y multiplicado por su altura, que llegaría a ser todo un diferencial de Z. ¿Listo? ¿Qué otro más tenemos? Creo que ninguno, ¿no? Creo que no hay más. Y vamos a igualar a 0. Igualamos a 0. ¿Ya? Aquí tenemos, fíjate, ¿dónde estamos? Vamos a simplificar un poquito estas expresiones, vamos a ver qué términos tenemos semejantes, y luego vamos a simplemente simplificar, ¿ya? Un cachito, voy a pausar el audio, por favor.
Ahora sí, me disculpa, estaba un poquito respondiendo un mensaje. Bien, vamos a simplificar esta ecuación para ver si podemos encontrar alguna igualdad. Y la verdad es que sí, ¿no? Sí podemos encontrar una igualdad con estas ecuaciones que tenemos acá. Vamos a ver. Tenemos aquí, en todo el tiempo se repite el diferencial de y de z, de y de z, de y de z y de y de z. Por tanto, esos los podemos cancelar directamente porque están igualadas a cero, ¿no? Entonces nos quedaría como tau xy multiplicado por dz medios, aquí menos tau zy multiplicado por dz medios, y aquí tendríamos esto sería menos tau yz multiplicado por dy y menos tau yz multiplicado por dz. Igualamos a 0, ¿no? Igualamos a 0. Por favor, si es que alguien puede ver que alguna vez una fuerza nos hemos olvidado hasta de más, igual me avisa nomás, o algún brazo nos hemos equivocado, no hay ningún problema, ahora lo podemos corregir antes de seguir avanzando, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Aquí tenemos tau xy, aquí tenemos también tau. A ver, un momento. ¿Está bien? Estoy un poquito revisando para no tener ningún problema y llegar a la demostración sin ningún problema, ¿no? Y tenemos menos tau zy, que es este de acá, y sí hace girar, ¿no? Y tau yz, este tau zy que tenemos acá debería ser positivo, ¿no? Porque fíjate que tenemos el de acá, es tau zy, que hace girar en el sentido que nosotros hemos escogido como positivo, ¿no? Por lo tanto, esto quizás debería ser más bien positivo, ¿no? Ahora el tau yz, que es el de acá, ese es negativo, ¿está bien? Y el tau zy, ¿dónde está ese? A ver, a ver. Voy a hacer más bien, perdón, voy a borrar esto. Voy a hacer la manera más corta directamente porque estoy analizando todas las fuerzas y no nos conviene. Voy a hacer una manera un poquito más sencilla directamente y lo voy a asumir esa directamente. Es un poquito más largo, quizás nos va a tardar un poco más en demostrar eso. Así que directamente voy a hacer la manera más cortita que incluso hace el docente, ¿no? Directamente sumatoria de momentos a hacer en el eje X igual a 0. Tenemos en las caras vistas tau yz multiplicado por el diferencial de x, de y por su brazo que sería dz. En este caso estoy multiplicando esto solamente es por el área y esto es el brazo, ¿ya? La que le contrarresta esta sería la tau yz, tau zy, que multiplica a dy, dx, y dy que es el área donde actúa, y por su brazo que llegaría a ser dz igualamos a 0. En este caso, como está igualado a 0, estas diferenciales se van a ir, y nos va a quedar simplemente que tau yz es igual a tau zy. Ahora, con esto que hemos demostrado, pues, de que esas dos tensiones, tau yz y tau zy, son lo mismo. Es decir, que esta tensión que está aquí, tau zy, que es esta que está acá, es igual a esta que está aquí, tau yz. Justamente como hemos anunciado desde un principio, ¿no? Esas dos tienen que ser iguales para que el sistema quede en equilibrio. Ahora, haciendo sumatoria de momentos alrededor del eje Y, volvemos a 0, podríamos decir lo siguiente, que tenemos en las caras vistas también, tau zx, tau zx, multiplicado por el área donde actúa, que llegaría a ser dx y también dy. Y su brazo de palanca sería dz. El otro esfuerzo que actúa sería el tau xz, por su área donde actúa, que es dy,
y dz. Y esto vamos a multiplicar por su brazo de palanca, que llegaría a ser dx igual a 0. Esta parte no es tan importante que lo entiendan, solamente estamos demostrando tres ecuaciones, que simplificando aquí, estas se van a ir con el de acá, porque está igualada a 0, nos va a quedar tau zx igual a tau xz, ¿ya? Ahora, ¿eso qué significa? Que esas dos tensiones son iguales. ¿Y dónde están esas tensiones? Tau zx, entonces decimos que estamos hablando de esta tensión que está acá. Tiene que ser igual a tau xz, donde tau xz es esta que está acá. Claramente esas dos tienen que ser iguales para que no produzcan momento y el sistema quede en equilibrio. Y finalmente, sumatorio de momentos alrededor del eje z, vamos a tener a tau xy, que multiplica al área donde actúa, que llegaría a ser dy dz. ¿Listo? Eso vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que llegaría a ser dx, menos tau yx, que multiplica al área donde actúa dx dz sería en este caso, y multiplicado por el brazo de palanca, que en este caso llegaría a ser la distancia de y, igual a 0. Estos tres se van a con esos tres, y nos quedaría que tau xy sea igual a tau yx, ¿no? Despejando de acá. Ahora, lo hago un poquito rápido porque realmente no es tan fundamental, ya no es tan fundamental hacer esa sumatoria de momentos, solamente se quería demostrar estas tres ecuaciones. Tau xy, en este caso, llegaría a ser esta que tenemos acá, ¿no? Esa que está ahí. Debe ser igual a tau yx, que es esta que está acá, ¿no? Esta que está acá es tau yx. Entonces, esas dos claramente tienen que ser iguales para que el sistema quede en equilibrio y no rote, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que se llama la ley de tensiones tangenciales recíprocas, o ley de recíprocas de tensiones tangenciales, ¿ya? El ingeniero lo coloca como ley de tensiones, vamos a decir, tangenciales recíprocas. ¿Ya? ¿Eso para qué nos va a servir? Para armar nuestra matriz de tensiones. ¿Ya? Ahora sí, esa parte no es tan fundamental que lo entiendan, por eso es que lo he hecho un poquito rápido. Además, el tiempo también no me va a dar. Estoy con un proyecto de carretera. Pero sí nos va a servir para armar nuestra matriz de tensiones. ¿Ya? Recordemos que hemos partido de un sólido, hemos sacado elementos diferenciales, hemos visto que las tensiones no son uniformes en cada plano y que además, al último, al tomar un elemento diferencial, recién las tensiones se empiezan a ver ya un poco más uniformes, los cuales podemos descomponer en un esfuerzo normal y los esfuerzos tangenciales. Ahora es algo muy importante entender lo siguiente, ¿ya? Que esas tensiones van a variar de acuerdo a lo siguiente. ¿Listo? Estas tensiones o los esfuerzos o las tensiones que hemos analizado desde un principio van a variar por cuatro aspectos fundamentales. Primeramente, dependen mucho de las cargas exteriores. Porque no es lo mismo cargar un sistema con una carga 1 que cargar con una carga 2. Entonces, las cargas exteriores influyen directamente sobre las tensiones que tenemos en cada uno de los puntos. ¿Listo? Va a depender también de la geometría de los sólidos, porque no es lo mismo cargar un perfil I con un perfil O que con un perfil diferente. Entonces, también va a depender de la geometría del sólido elástico. También estas tensiones van a depender de qué punto estamos analizando de nuestro sólido, porque no es lo mismo analizar este punto que este punto diferencial, bueno, que era diferencial, que hemos analizado. Son diferentes puntos, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber diferentes tensiones en cada uno de los puntos. Entonces, también va a depender del punto en análisis o punto del sólido. Y finalmente,
Y algo realmente muy importante, no es lo mismo cortar a este sólido que teníamos con este plano que teníamos acá, que cortarlo con otro plano diferente. No es lo mismo, ¿ya? Las tensiones van a variar. Entonces también va a depender del plano de corte. Del plano de corte. Entonces, de esa manera es que, bueno, de esos cuatro aspectos van a influir directamente sobre el valor de las tensiones que tenemos aquí, ¿no? En nuestro elemento diferencial y también en la matriz de tensiones. Ahora, vamos a ver un poquito más acerca de lo que es la matriz de tensiones que seguramente el docente ya les ha explicado en clases, ¿no? La matriz de tensiones. Como les he indicado hace un momento, el valor de las tensiones en un punto dependen directamente del plano que estamos ocupando, ¿ya? Depende directamente del plano que estamos ocupando o el plano de corte que hemos trazado, ¿ya? Entonces, podemos pasar por el punto que hemos analizado, por ese punto, infinitos planos y vamos a tener diferentes elementos, diferentes tensiones, diferentes valores de tensiones para cada uno de esos planos, ¿ya? Entonces nos interesa saber, pues, cómo nos va a quedar la tensión, cómo nos va a quedar las tensiones de acuerdo con cualquier plano arbitrario que nosotros nos estemos dando y esa información de las tensiones reunirlas en una matriz, a la cual vamos a llamar matriz de tensiones. Entonces, esa matriz pues tiene que contener la información de todas las matrices, de todas las tensiones normales, de todas las tensiones tangenciales y también tiene que tener la información del plano en el que estamos cortando. ¿Listo? Entonces, voy a borrar esta parte de acá. Todo esto. Esto también ya no me sirve. Vamos a borrar. Y esto también lo voy a borrar. También. Y voy a dibujar por acá un cubito más bonito que es la acá. ¿Listo? Vamos a suponer nuevamente que estamos cortando nuestro elemento diferencial con un plano. Voy a dibujar los ejes que estamos trabajando. Eje X, eje Y, eje Z. Ahí está. Entonces, tenemos aquí el eje Z, tenemos aquí el eje Y y tenemos aquí el eje X, ¿ya? Ahora, vamos a decir que a nuestro cubito, bueno, en realidad a nuestro punto en análisis, lo vamos a cortar como un plano arbitrario, ya un plano cualquiera, porque nos interesa saber el valor de las tensiones con cualquier plano y lo vamos a resumir en una sola formulita matricial, ¿ya? Entonces, recordemos que nuestro punto llega a ser, pues, para nosotros este cubo, ¿no? Ese cubo que está aquí es nuestro puntito. Y a ese cubito o a ese punto lo queremos cortar como un plano cualquiera, entonces vamos a cortar realmente como un plano cualquiera. Entonces, yo voy a dibujar ya aquí el cubito ya cortado. Realmente ese plano de corte va a ser un plano cualquiera, que lo único que nos interesa de ese plano es la normal, porque la normal de ese plano define al plano. Entonces tenemos aquí lo que llega a ser nuestro plano, ¿ya? Nuestro plano de corte que está cortando al cubito. Aquí atrás se ha quedado una porción de la cara cortada del cubo, ¿no? Aquí abajo también está la otra parte cortada del cubo. Y aquí también está la otra cara cortada del cubo. Entonces el cubo ya ha sido cortado con este plano. Ahora este plano, recordemos que tiene su normal. Este plano tiene una dirección, un vector normal unitario, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto que está acá, llega a ser el vector unitario normal de este plano, al que vamos a llamar como 1, ¿ya? Obviamente ese vector tiene componentes X, Y, Z, que nosotros vamos a nombrarlo como alfa, beta y
gamma, ¿ya? Alfa, beta y gamma son las componentes de este vector U, ¿no? Un vectorcito tiene 3 componentes, pues en este caso, alfa, beta y gamma van a ser los cosenos directores de o las componentes de nuestro vector unitario U. Ahora, recordemos que teníamos ya desde un inicio varias tensioncitas en nuestras caras, pero en este caso solamente nos ha quedado las caras ocultas, porque las caras vistas las estamos cortando y no se ven, ¿no? Pero las que sí se ven son las caras que están ocultas y podemos visualizarla de esta manera. Vamos a dibujar aquí, no tiene que ser tan preciso el dibujo, porque ya son poquitas tensiones que nos quedan. Entonces aquí tengo la primera tensión, que está en la cara oculta de abajo, va a ser sigma NZ, ¿no? Porque es el esfuerzo normal que había, normal a esta cara, ¿no? Normal a esta cara, que tiene la dirección Z, ¿verdad? Por eso se llama sigma NZ. Ahora, en esta otra cara tenemos también una tensión, o existía una tensión, ¿no? Vamos a decir que está de esa manera. Ahí está. Esa cara es la cara XZ, ¿no? La cara del plano XZ, de esta cara que está acá, ¿no? Atrás oculta. Entonces, es un esfuerzo normal esa cara, pero ¿normal a qué? O paralela a qué eje? Al eje X. Entonces sería el esfuerzo normal en el eje X. ¿Listo? Y también tenemos una cara oculta por este lado, que también tenía su tensión en ese lado, en tensión normal. Y esa tensión normal la podemos escribir o representar con este vectorcito. Ahí está. Vamos a marcar la flechita como esfuerzo normal, pero es normal a esta cara, o sea, tiene la dirección del eje Y, no, sigma N, Y. Tenemos ahí las 3 tensiones. Directamente con otro color voy a pintar las tensiones tangenciales, ya no con regla porque no es tan fundamental hacerlo. Teníamos acá la tensión, el tau, XZ, ¿no? XZ, ¿por qué? Porque esta cara es perpendicular al eje X y tiene la dirección de Z, ¿no? También teníamos otra tensión que estaba así, que era la tau XY, ¿no? Tau XY, tau XY. X porque esa cara es perpendicular al eje X y Y porque tiene la dirección del eje Y. También teníamos esta que estaba acá, era tau ZX, porque es perpendicular al eje Z y tiene la dirección del eje X, ¿no? Y también teníamos por acá la otra, que era tau, sería en este caso ZY. ZY porque Z porque es perpendicular al eje Z, esa cara, y Y porque tiene la dirección del eje Y. Finalmente aquí teníamos una más para allá y una para este lado. Ahí está. La de arriba sería pues tau YZ, perdón, YX sería. Y la de aquí abajo pues es perpendicular al eje Y, sería tau Y, y tiene la dirección de Z, tau YZ. Ahí está. Entonces tenemos ahí nuestras tensioncitas que nos han quedado en las caras ocultas, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que al cortar ese cubito, el sistema también tiene que estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces, entre todas esas tensiones, seguramente va a producir una resultante, ¿no? Va a haber una resultante, pero entre la cara cortada que está aquí, tiene que ser igual a la otra cara que no estamos viendo, ¿no? Cuando tenemos un sólido y cortamos al sólido ese, ¿cierto? Entonces la tensión que está aquí tiene que ser igual a la que está aquí, ¿verdad? Para que el sistema quede en equilibrio. Entonces, seguramente, esta cara que está aquí tiene también su resultante, ¿no? Tiene por ahí su resultante. Voy a poner por acá. Vamos a decir que este es el esfuerzo resultante en esa cara, ¿no? El esfuerzo sigma, vamos a decir. Ya el esfuerzo sigma, que es como si fuera la resultante que queda en esta cara cortada, ¿ya? Pero ese esfuerzo sigma no tiene ni una dirección específica, es decir, el sigma que hemos dibujado ahorita no es ni paralelo al eje X, ni al eje Y, ni al eje Z. Es un esfuerzo, un vector esfuerzo, perdón, un vector esfuerzo con una dirección arbitraria, ¿ya? Una dirección arbitraria.
Y tampoco ese esfuerzo no es perpendicular a este plano. Ya ese esfuerzo no es perpendicular a este plano. Por eso les digo que tiene una dirección arbitraria. Pero podemos descomponer a esa tensión, a ese esfuerzo sigma, en tres tensiones tal que sean colineales con el eje X, Y y Z. Es decir, el esfuerzo sigma que tenemos aquí, lo vamos a descomponer en los ejes X, Y y Z. Entonces, voy a dibujar en color verde cómo quedaría el esfuerzo sigma una vez descompuesto. Entonces voy a descomponer tanto en el eje X, aquí está, así chiquito nomás porque no hay más campo. Eso ha de ser sigma en X, el sigma en X, porque he descompuesto en esa dirección. También la voy a descomponer en el eje Y. Descomponemos también en el eje Y. Vamos a decir que es esta que está acá. Va a ser sigma en Y. Y también la vamos a descomponer en el eje Z. Entonces, trazo una vertical, ¿no? Paralela a nuestro eje Z. Ahí está. ¿Listo? Nuestro esfuerzo en Z. Claramente, sigma Z no es igual a sigma X y no es igual a sigma Y, como puede serlo, no hay ningún problema, pero desconocemos. Lo que sí sabemos es que ahora nuestro esfuerzo lo hemos descompuesto en tres esfuerzos, tal que sea paralelo al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X, Y y Z, igualadas a cero, porque tiene que estar en equilibrio, ¿no? Nuestro sistema tiene que estar realmente en equilibrio. Solamente yo voy a hacer una de las caras, porque lo demás va a salir al instante. Por ejemplo, al igual que docente, como él hace, yo voy a hacer también la sumatoria de fuerzas en X igualadas a cero. ¿Ya? Sumatoria de las fuerzas en X igualadas a cero. No olvidemos que nuestro elemento diferencial es un elemento diferencial, donde su volumen es diferencial, sus lados de nuestro cubito eran diferenciales. Por lo tanto, esta área que está acá, que es el área de corte, también va a ser un elemento diferencial. Si llamamos a esta área diferencial como diferencial de omega, entonces vamos a trabajar con ese valor de diferencial de omega, que es el área que tenemos ahí de corte, el área del plano que está cortando a nuestro cubo. Lo que está aquí atrás, atrás en la cara oculta, sería la proyección de nuestro diferencial de omega, ese triángulo, la proyección del triángulo en esa cara. Lo mismo aquí, ¿no? Sería una proyección de nuestra área en esta cara y podemos proyectar también nuestra área en la cara de aquí abajo, ¿no? Lo podemos hacer eso a través de los cosenos directores, que simplemente es multiplicar por alfa, beta o gamma para proyectar, dependiendo a qué eje queremos proyectar. ¿Listo? Obviamente, esta es la componente en el eje X, la componente en el eje Y y la componente en el eje Z, o el ángulo que forma con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Estos alfa, beta y gamma simbolizan los cosenos directores con el eje X, el eje Y y el eje Z respectivamente. Bien, vamos a hacer rapidito la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Podemos asumir algún sentido como positivo, ¿no? Bien. En el eje X positivo vamos a considerar la dirección misma del eje X. Entonces, decimos, ¿qué fuerzas actúan en el eje X? Pues sigma X, ¿no? Sigma X. Sigma X. Pero no olvidemos que sigma X es un esfuerzo. Necesitamos multiplicarlo por el área donde actúa. El área donde actúa es este triángulo, pero hemos dicho que esa área va a ser diferencial de omega. Entonces va a ser por... Voy a poner aquí abajito, ¿muy bien? Sigma X por el diferencial de omega, ¿no? Esa actúa en el sentido positivo. ¿Qué otras fuerzas actúan en el eje X? Pues actúa esta que está acá, fíjate, esta es una fuerza que actúa en el eje X, esta es otra fuerza que actúa en el eje X también, ¿no? Esas dos actúan en el eje X también, ¿listo? Y también esta otra que está actuando aquí atrás, ¿no? El sigma NX que está hacia atrás también actúa en el eje X, pero esas tres son negativas porque apuntan en el sentido contrario de nuestro eje positivo asumido. Entonces directamente lo voy a igualar a esas, ¿no? Para no hacer doble trabajo. Tiene que ser igual
a esas tres que están atrás. Entonces va a ser igual a sigma nx, pero ese es esfuerzo, multiplicamos por la fuerza, por el área. Pero el área donde actúa es aquí atrás, en ese triángulo, pero eso es la proyección de nuestra área en esa cara. ¿Y cómo sacamos la proyección? Pues simplemente multiplicamos al área total multiplicado por su coseno director en el eje X, que llega a ser alfa. Entonces va a ser por diferencial de omega y por alfa. Más otra fuerza en la que actúa va a ser, por ejemplo, esta que está acá, tau yx. Pero eso es esfuerzo, necesitamos que sea fuerza, ¿cierto? Para que sea fuerza, multiplicamos por el área donde actúa. El área donde actúa es eso de ahí. Pero eso no es más que la sombra o proyección de nuestro triángulo, de nuestra área total, sobre esa cara. Entonces multiplicaríamos a diferencial de omega por beta en este caso. Ya por beta, porque es el coseno director con el eje Y. Por el diferencial de omega y por beta. Este producto de diferencial de omega por el diferencial de omega por beta nos va a dar el área que tenemos en ese lugar. Finalmente, otra fuerza que tenemos es más esta que está aquí, ¿no? Esta que está ahí. Va a ser tau YZ, tau ZX, multiplicado por el área donde actúa. Ese es esfuerzo. Para que sea fuerza, multiplicamos por el área donde actúa, y el área donde actúa pues es esto que tenemos acá, la proyección en esta cara, que simplemente es multiplicar a d omega por gamma, diferencial de omega por gamma, por diferencial de omega y por gamma. Ahí está. El diferencial de omega aparece en todos los términos, lo podemos cancelar, entonces nos va a quedar sigma x igual a sigma nx por alfa, ¿verdad que sí? Más tau yx por beta y más tau zx por gamma. ¿Ya? Así nos va a quedar la primera ecuación. Luego hacemos sumatorio de momentos, sumatorio de fuerzas en el eje y igual a 0 y en el eje z igual a 0, nos va a quedar la siguiente ecuación. Ahora, en el eje y va a ser igual a ¿qué? A tau yxy multiplicado por alfa más sigma ny multiplicado por beta más tau, en este caso zy, multiplicado por gamma. Y si hacemos sumatorio de fuerzas en el eje z y lo igualamos a 0, como hemos hecho hace rato, nos va a quedar que es igual a tau xz multiplicado por alfa más tau yz multiplicado por beta y más sigma nz sería nz multiplicado por gamma. ¿Listo? Ahí está. Esto, un sistema de ecuaciones, lo podemos expresar de la forma matricial. Esto como un vector. A los alfa, beta y gamma podemos como otro vector también, y a los esfuerzos como una matriz. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Sigma x, sigma y sigma z, ¿no? Como vector, como matriz, perdón, o matriz columna o vector también, es igual a la matriz de tensiones, que llegaría a ser sigma nx. Aquí estaría tau yx, aquí estaría tau zy, aquí estaría tau xy, aquí va a estar sigma ny, aquí va a estar tau zy, aquí va a estar tau xz, y aquí va a estar tau yz, y finalmente sigma nz. Multiplicado por alfa, beta y gamma. Ahí está. ¿Listo? A esto de aquí se lo conoce como el vector tensión. El vector tensión.
A esto que está aquí se conoce como la matriz de tensiones, T. Y lo que está aquí es el vector unitario normal del plano. Entonces vamos a ponerlo como U. Ahí está. Entonces, el tensión es igual a T por U matricialmente, ¿ya? Obviamente, esas tensiones las podemos encontrar ahora para cualquier plano, porque ya tenemos aquí los cosenos directores del plano, es decir, está en función también del plano de corte que nosotros estamos haciendo. ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna pregunta? Bien, vamos a hacer la última parte que ustedes han avanzado ya con su docente, que son las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Esto que está aquí, solamente esta matriz de tensiones, este vector unitario U, nos está dando la información resumida de las tensiones que están actuando en un punto con relación a un plano de corte que estamos nosotros trazando, ¿ya? Pero solamente eso, ¿no? Nos sirve para agrupar la información de las tensiones que sufre nuestro punto al estar sometidos a diferentes cargas y también usando diferentes tipos de planos. Ahí está, ¿no? Entonces podemos tener aquí un valor de las tensiones, pero si cambiamos el valor del plano, entonces podríamos tener las tensiones en otro plano también, ¿no ven? Los esfuerzos en X, en Y y en Z, ¿ya? Ahora, pero no olvidemos que nuestro sólido inicialmente tiene que estar cargado para que tenga tensiones, ¿no ven? Entonces, vamos a analizar ahora el tensor de tensiones o la matriz de tensiones que hemos visto hace un instante. Nos da la información del estado tensional, pero en un punto del sólido, ¿ya? En un punto. Ahora, nos interesa saber el valor del tensor de tensiones o de la matriz de tensiones en todos los puntos del sólido. Fundamentalmente, saber cuál va a ser la distribución de tensiones para saber cuáles van a ser los puntos más críticos o los más interesantes para que nosotros analicemos, ¿ya? Entonces, recordemos que la matriz de tensiones nos da la información o el estado tensional en un puntito del sólido, ¿no? Pero no es tan útil saber la información solamente en un puntito, sino también conocer el valor o la distribución de tensiones en todos los puntos de nuestro sólido. Para eso, tenemos aquí nuestro sólido. Un momento. Se me movió esta hoja. Sí. Ahora sí, se me está moviendo la hojita. ¿Ya? No olvidemos que tenemos aquí nuestro sólido, ¿cierto? El cual ha sido cargado por diferentes tipos de cargas, ¿ya? Hay diferentes tipos de cargas actuando sobre nuestro sólido, ¿ya? Actuando sobre nuestro sólido. Ahora, hemos sacado de un puntito el valor que hemos dicho que va a ser el esfuerzo, el vector de tensiones, que va a ser igual a la matriz de tensiones T multiplicado por el vector unitario del plano U, ¿verdad que sí? Ahora nos interesa saber qué pasa en los demás puntos del sólido, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el valor de la matriz de tensiones que tenemos en cada uno de nuestros planos? O lo que es lo mismo, el tensor de tensiones, ¿no? Bien, para esto se analizan dos tipos de fuerzas que actúan sobre nuestro sólido. Las fuerzas externas y las fuerzas internas del sólido, pero como fuerzas actuantes. Las fuerzas externas obviamente van a ser estas cargas que están ahí, una fuerza distribuida, ¿no es cierto? Un momento por aquí, o lo que sea externo a nuestro sólido. Esas van a ser las fuerzas externas, ¿ya?
Las fuerzas externas. También tenemos, mi lápiz está pintando un poco medio raro, tenemos también las fuerzas ahora internas. ¿Ya? Las fuerzas externas llegan a ser, ya les he explicado, las fuerzas puntuales, las fuerzas distribuidas o lo que sea, también llamadas fuerzas en el contorno, también se llama, ¿ya? O fuerzas de contorno. En cambio, las fuerzas internas son las que están dentro de nuestro sólido, pero recordemos que estamos analizando como fuerzas actuantes, ¿ya? No estamos hablando aquí de valor de esfuerzos internos, como hacíamos en estructuras isostáticas, normal, cortantes, esas cosas, no. Estamos hablando de fuerzas internas actuantes. ¿Y qué fuerza interna tiene un sólido? Bueno, tiene, por ejemplo, el peso propio, ¿no? El peso propio tiene también las fuerzas magnéticas, fuerzas de atracción magnéticas, la fuerza de gravedad también, que claramente va relacionado con el peso propio y demás. Por lo general, las fuerzas internas son fuerzas de volumen, que tienen que ver, por lo general, con con relación a su masa del sólido, ¿ya? Las fuerzas internas o fuerzas de volumen. Vamos a poner aquí como fuerzas de volumen. ¿Listo? A las fuerzas de volumen, el docente lo ha llamado como las fuerzas de volumen de esa manera, ¿ya? Y a las fuerzas de contorno o fuerzas externas son fuerzas que actúan obviamente en la superficie, ¿ya? Son fuerzas que actúan en la superficie. Entonces vamos a decir estas que son las fuerzas que actúan sobre un área, F de omega. Fuerzas que actúan sobre el área y fuerzas que actúan con unidad de volumen o fuerzas de contorno, ¿no? Las fuerzas externas, aquí está, actúan sobre el área, sobre el contorno, ¿ya? Sobre el contorno de nuestro sólido. Y las fuerzas de volumen que actúan internamente, que puede ser el peso propio, la fuerza de atracción magnética, entre otras. ¿Listo? Ahí está. Bueno, las fuerzas de contorno o las fuerzas externas va a ser un vector, ¿no es cierto?, de componentes X mayúscula, barra, Y mayúscula, barra, y Z mayúscula, barra. El docente lo ha llamado así, y por eso también yo estoy ocupando la misma nomenclatura, ¿ya? En cambio, las fuerzas de volumen, ¿no? Las fuerzas de volumen van a ser simplemente X mayúscula, Y mayúscula, y Z mayúscula, sin barra. Entonces, esas dos fuerzas están actuando sobre el sólido, ¿ya? Están actuando sobre el sólido. Para las fuerzas de volumen, de contorno es muy sencillo el análisis, es igual a lo que hemos hecho con la matriz de tensiones. En cambio, para las fuerzas de volumen, su análisis es un poquito más complicado, porque tenemos que considerar fuerzas de volumen que yo le puedo explicar como si fuera el peso propio. Si tenemos aquí un diferencial, ¿no es cierto? Un diferencial de volumen, ¿no es cierto? Y sobre esta actúa una pequeña fuercita sigma. Hay un pequeño esfuerzo sigma en ese nivel. En esta carita hay un esfuerzo sigma, ¿cierto? Un esfuerzo sigma. Pero a eso, ahora yo quiero considerar una fuerza de volumen, por ejemplo, el peso propio. Entonces, más aquí abajo, yo ahora quiero analizar el esfuerzo aquí abajo, va a haber otro esfuerzo sigma, pero más el peso propio, o sea, más un diferencial de sigma. Si este fuera el eje X de X, ¿no? Entonces, repito, las fuerzas internas trabajan de esa manera, ¿no? Tenemos un sólido con una carga o un esfuerzo inicial, pero después, más cuando se aumenta un diferencial de X en el sólido, por ejemplo, en la dirección X, entonces el esfuerzo va a cambiar. Ahora va a ser el esfuerzo inicial, que era sigma, más un diferencial de volumen, por un diferencial de ese esfuerzo mismo, porque vamos a aumentar el esfuerzo, en dirección del eje X, ¿no? De X que está ahí. Ya está, nada más. ¿Listo? Ahora, yo no voy a hacer esa demostración porque es muy larguita. Sí la haría, pero no hay tiempo. Directamente vamos a llegar a lo que tenemos acá.
vamos a hacer, nuestro sólido tiene que estar en equilibrio tanto internamente como externamente, ¿no es cierto? Es decir, nuestro sólido en el contorno, en la cáscara de nuestro sólido, vamos a decir, pues tiene que estar en equilibrio. Esas fuerzas que actúan con las fuerzas, vamos a decir, de acción del propio sólido, tienen que estar en equilibrio en el contorno, ¿no? No puede moverse. Y también internamente tienen que estar en equilibrio. Las fuerzas que actúan dentro del sólido, por ejemplo, el peso propio, tiene que estar pues contrarrestado con algo también, ¿no? Entonces tiene que estar en equilibrio ambos para que sea un sistema estático y no esté en movimiento, ¿vale? Entonces, si analizamos para las fuerzas internas, el equilibrio para las fuerzas internas, recordemos que en ahí estamos hablando con una fuerza por unidad de volumen, FB. Podemos llegar a la siguiente expresión que el propio docente ya lo ha demostrado, que es la componente X de la fuerza de volumen, que es esta que está acá, más un diferencial del esfuerzo sigma NX respecto de X, actuando en el lado de X, más un diferencial de tau respecto de Y, actuando también, más un esfuerzo tau, un diferencial de tau XZ sobre diferencial de Z. Lo mismo más abajo, vamos a hacer que la componente Y de la fuerza de volumen más un diferencial de tau XY dividido entre diferencial de X más un diferencial de sigma NY respecto de Y. Esto yo lo puedo borrar porque al último se va a cancelar esto. Lo voy a borrar aquí directamente. Más un diferencial de tau YZ sobre un diferencial de Z. Él tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual a 0. Finalmente, Z más un diferencial de la tangente tau XZ dividido entre diferencial de X más la cortante tau YZ, pero recordemos que es un diferencial dividido entre el diferencial de Y más un diferencial del esfuerzo normal en Z dividido entre un esfuerzo, bueno, el diferencial también de Z tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí los diferenciales se aumentan porque ya sabemos, porque de un esfuerzo inicial a otro va a cambiar en un diferencial, se aumenta o se incrementa en un diferencial, ¿cierto? Por eso aparecen ahí los diferenciales. Estas son las ecuaciones de equilibrio interno, porque estamos analizando las fuerzas actuantes dentro del sólido. En cambio, aquí tendríamos ahora las ecuaciones de equilibrio en el borde, ¿no? En el borde o en el contorno. Y el análisis para esto es similar a lo que hacíamos cuando hemos encontrado la matriz de tensiones. Es lo mismo. Cortas el cubito con un triángulo, con un plano que parece un triángulo, hace la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z y ya está. O lo que es lo mismo, decir que por equilibrio también podemos decir lo siguiente, que las fuerzas de superficie tienen que ser igual a la matriz de tensiones por U. Recordate que hace rato, en vez de poner eso, estaba como el esfuerzo. El vector de esfuerzos era igual a T por U, ¿no? Es lo que estaba aquí hace rato, lo que hemos demostrado hace rato. Bueno, para que esté en equilibrio, el vector de fuerzas en el contorno tiene que ser igual también al vector de los esfuerzos. Entonces, por eso decimos que esta ecuación se va a cumplir, ¿no? Pero el ingeniero lo pone de esta manera.
que X barra es igual a sigma NX multiplicado por alfa más tau XY multiplicado por beta y más tau YXZ multiplicado por gamma. Y Y barra mayúscula es igual a tau XY multiplicado por alfa más sigma NY multiplicado por beta y más tau YZ multiplicado por gamma. Finalmente, Z barra es igual a la cortante tau XZ multiplicado por alfa más una cortante tau YZ multiplicada por beta. Y finalmente, más el esfuerzo normal en Z multiplicado por gamma. ¿Ya? Ahí está. Esas son las ecuaciones de equilibrio en el borde. Ya, estas recordemos que son las ecuaciones de equilibrio en las fuerzas internas que están actuantes dentro del sólido, como ser el peso propio y la fuerza de atracción magnética. Y las que están en el lado derecho son las ecuaciones de equilibrio, pero en el borde. ¿Ya? Ambas ecuaciones, bueno, ambos sistemas, tanto interno como externo, tienen que estar en equilibrio. Y esas son las ecuaciones de equilibrio del sólido. ¿Se ha entendido? Yo creo que sí, ¿no? Hasta ahí, quizás hasta ahí llegó el docente, ¿o no? ¿Alguna pregunta, chicos? A los que están aquí conectados. ¿Se está entendiendo? Es un poco medio aburrido a veces, ¿no? La deducción de ecuaciones cuando es de ese tipo. ¿Se entiende? Sí, Auxi. Sí, Auxi, se entiende. ¿Todo claro? Bien. Pregunta, ¿hasta qué ha llegado el docente o es que ha llegado todavía, ha llegado a tensiones y direcciones principales? Todavía no llegó ahí, ¿no ve? Bueno, les comento que yo también estoy en la materia, chicos, solamente que yo estaba ya anterior semestre estudiando por mi cuenta, ¿no? La materia, juntamente con las clases que daba el docente, buscando más informaciones en textos, también en la internet, que casi no hay nada. ¿No? Entonces, de una manera he llegado a comprender la materia y trato de explicarles, ¿no? Pero espero que se entienda lo que estoy haciendo, pero les comento que yo también estoy en la materia, no es que yo ya probé la materia, esas cosas, ¿no? Que yo ya creo que ya entendí la materia una buena parte y, bueno, me estoy animando a dar clases de esto. Gracias. Bien, vamos a, si no hay más preguntas, no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Esta clase ya la ha hecho el docente, solamente que a veces creo que esta parte donde hace las ecuaciones de equilibrio, esas que están acá, un poquito se confunden a veces, ¿no? En las ecuaciones de equilibrio interno y en las ecuaciones de equilibrio en el borde. Y les he explicado que el sólido que tenemos aquí está sometido a cargas externas, que son estas que están acá, estas que están acá, estas que están acá. Entonces, en este borde, en este contorno del sólido, tiene que estar en equilibrio con las fuerzas externas, las fuerzas de superficie, esta de acá. Tiene que estar en equilibrio. Es decir, si actúa una fuercita aquí, el propio sólido tiene que generar una fuercita que vamos a decir así, ¿no? Que sea su reacción, que se oponga. ¿Para qué? Para que no exista movimiento, ¿no? Eso en el borde. En el borde, justamente estamos analizando el borde del contorno, como si fuera la cáscara del sólido. Pero también existen fuerzas internas del sólido. Por ejemplo, el peso propio, ¿no? Por más que este sólido esté apoyado aquí abajo sobre una superficie, esté apoyado ahí, ¿no es cierto? Tiene su peso propio, ¿no? Su peso propio. Ahí está su peso propio distribuido en todos los puntos, ¿no ve? En todos los puntos está el peso propio, en dirección de la gravedad, pero no se está moviendo, ¿no? No se está moviendo. Entonces, tiene que haber algo que vaya en contra para que esté en equilibrio. Es por eso que hacemos sumatorios de fuerzas tanto en el eje X, Z y Y, para que esas fuerzas se contrarresten y sean ceros. Entonces, estas son las ecuaciones ya que hacen satisfacer esas dos condiciones, de que esté en equilibrio interno
y que esté en equilibrio externo. Otra fuerza interna es, por ejemplo, cuando tú agarras un imán, ahí está el imán, vamos a ver que eso es el imán, entonces, eso pues genera unas fuerzas de atracción, unas fuerzas de atracción. Pero recordemos que nuestro sólido pues recordemos que nuestro sólido no tiene que moverse, ¿no? Vamos a decir que está fijo en algún lugar, está fijo en nuestros apoyos, está ahí fijo en los apoyos, que no se puede mover, ¿no ve? Entonces, pero eso no impide que internamente se desarrollen fuercitas o esfuerzos a causa de la atracción o repelación del imán, en este caso atracción. Entonces el imán va a querer hacer de esta manera, ¿no? Que las fuercitas de aquí tengan el sentido del imán, que vayan hacia ahí. Obviamente, cuanto más cerca está el imán, las fuerzas van a ser más grandes, y cuando estén más lejos del imán, las fuercitas cada vez van a ser más pequeños, ¿no? Porque estamos alejados ya del imán. Pero nuestro sistema tiene que estar en equilibrio, por lo tanto, tiene que existir fuerzas que contrarresten a las fuerzas también del imán. A eso llamamos nosotros ecuaciones de equilibrio interno, ¿no? Que justamente porque está relacionado con su masa, la fuerza de atracción de un imán es proporcional a la masa del sólido, chicos. Por eso es que cuanto más cerca esté, ¿no es cierto? Vamos a decir que las ondas del imán captan cada vez más masa y cuanto más aleja, pues menos masa, ¿no? Algo por ahí. Entonces, varía. Entre este punto, en otro color, entre este punto y este punto, los esfuerzos son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Y entre este punto y este otro punto, en el tercer punto, entre el 2 y el 3, también son diferentes. ¿Por qué? Porque se aumenta un diferencial cada vez, ¿no? Aquí cada vez más y más. Es decir, en este puntito que está aquí, el esfuerzo va a ser el menor que el de acá. ¿Por qué? Porque el de acá está más cercano al imán y el de acá está más alejado del imán, ¿no? Entonces va a ser mucho menor el de acá. Entonces no es lineal los esfuerzos, ¿ya? Por eso es que se aumentan diferenciales en cada puntito. Entre un punto y en otro hay un cambio de esfuerzo, ¿ya? Pero tienen que mantenerse siempre en equilibrio. Ahí está. Bien, si no hay más preguntas, podríamos acabar la clase aquí. La siguiente clase podríamos hablar ya de lo que es el cambio de sistema de referencia. Eso sí que es largo, ¿no? Hay que hacer muchos productos. Y luego ya llegar a lo que es esfuerzos internos. El ingeniero todavía no hizo lo que es cambios de sistema de referencia, ¿verdad? ¿O ya hizo? Llegó hasta ahí, Oxy, pero dijo que luego iba a seguir la próxima clase. Entonces, yo creo que lo voy a explicar eso, y si es que no se entiende, yo lo voy a volver a explicar eso. Es un poquito larguito, la verdad. El cambio de sistema de referencia requiere mucho conocimiento de matrices y vectores, ¿ya? Pero para no complicarnos, lo dejaremos por aquí y nos veríamos en la siguiente clase. Estas ecuaciones sí son importantes, las que están acá, las vamos a utilizar en algún momento. Porque estas ecuaciones que están acá, incluso el docente en unos exámenes lo hace deducir, ¿no? Estas muy pocas veces lo que sí deduce es el cambio de sistema de referencia, que es lo que va a avanzar el día de mañana o el día de la siguiente clase del docente. Yo también voy a estar, obviamente, porque también estoy en la materia, ¿no? Bien, chicos, nos veríamos en la siguiente clase si es que quieren. Muchas gracias, Oxy. Hasta luego, nos vemos.